Good Morning Podcast. Un podcast en el que hablamos de podcast. Porque este nuevo medio nos encanta. Porque da voz a todo el mundo. Porque es un medio libre y se están haciendo. Y se van a hacer proyectos increíbles. Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar. Una voz que nos ayuda a entender El cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande. Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM 321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM 321 y host de La Invasión. Hey, this is not a test. This is podcasting. Hoy tenemos con nosotros a una persona con una experiencia brutal sobre la transformación digital del mundo de la cultura, tanto español como latinoamericano y como internacional, y metido de lleno en nuestro mundo, el del podcast. Desde hace años, Javier Zelaya promueve la innovación digital de la industria cultural con 212, consultora de innovación y blog de análisis del mercado. Ha ayudado a Storytel, la plataforma sueca de audiolibros, en su expansión en España y América Latina. Y ahora está dirigiendo un nuevo proyecto, Podimo, la plataforma de podcast que finalmente piensa en los creadores. Bueno, Tommaso, Javier tiene además una licenciatura en Dirección de Empresas y es experto en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia. Entonces, con ese perfil es como el perfecto adivinador y de hecho rara vez se equivoca en las predicciones sobre nuestro mercado. Javier, te damos la bienvenida a Good Morning Podcast. Bienvenido, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Nos gustaría empezar mirando el futuro, Javier. ¿Cuántos oyentes tendrá el sector audio, cultural, audiolibro, podcast en 2 o 3 años? Bueno, varios estudios indican claramente que estamos viviendo una transformación de nuestra sociedad. Venimos de una sociedad muy textual, es decir, a través del texto nos adentrábamos al mundo de las historias o al mundo educativo o al mundo de los contenidos informativos. Y yo creo que todos hemos visto en la anterior década cómo nos estamos adentrando a un mundo mucho más visual y auditivo, ¿no? Y sobre todo en los últimos 5 años hemos visto que ya, por fin, el concepto audio está aquí para quedarse en el mercado español, en España y América Latina, porque había una especie como de leyenda urbana que nunca jamás íbamos a escuchar audiolibros en nuestros mercados y que también el podcast era como un formato residual, ¿no? Y afortunadamente no es el caso, y como digo, existen varios estudios que indican, respondiendo a tu pregunta, que de aquí a 2025 el crecimiento interanual del consumo de contenidos audio se va a incrementar en un 30% en ambos formatos, en audiolibros y en podcast. Y esto significa que hoy en día, por ejemplo, en este año 2020, que la industria del podcasting representará cerca de 1.000 millones de dólares en ingresos, principalmente en publicidad, pero también luego, si queréis, hablamos de otras posibles vías de ingreso. Para el año 2025 se estima que estará alrededor entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de ingresos. Por lo tanto, es una pequeña industria, pero con un ritmo de crecimiento muchísimo más potente que, por ejemplo, la industria del libro, que solo crece un 2% anualmente, o la industria del cine, o la industria de la música. El medio está en el bolsillo de todas las personas. Hoy tenemos el teléfono móvil, pues casi el 100% de la población. Por lo tanto, finalmente el audio tiene la posibilidad de llegar a todo el mundo. Sí, sin lugar a dudas, uno de los facilitadores es que ese dispositivo que come, duerme, camina y nos acompaña a todos los sitios, el móvil, facilita el acceso, ¿no? Yo, en la amable introducción que has hecho, me he confundido muchas veces en mis predicciones, ¿eh? Soy economista de formación y los economistas tendemos a equivocarnos, pero lo que sí hacemos es, que es para mí lo más difícil, es intentar analizar con los datos que tienes en el presente hacia dónde caminamos, ¿no? Algunas veces, ya te digo, me he confundido y no pasa absolutamente nada, pero otras muchas veces he podido interpretar cuáles pueden ser esas tendencias que a medio plazo van a ser, por así decirlo, los consumos comunes, ¿no? Y entonces en ese espacio es lo que estamos viendo, es ese crecimiento del audio, sí, a través del móvil, pero yo creo que también
no debemos olvidar de que somos, afortunadamente hoy por hoy, a lo mejor el día de mañana hacéis entrevistas a robots, somos humanos, ¿vale? Y los humanos nacemos con la habilidad de entendernos a través de la comunicación oral. Luego aprendemos a leer y escribir, que es maravilloso. Son grandes avances que como humanidad hemos incorporado como lenguajes de aprendizaje, ¿no? Pero nacemos con la capacidad para entendernos oralmente. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas, a la hora de entretenerse, a la hora de informarse, a la hora de educarse, el lenguaje oral es mucho más natural, mucho más potente que otro tipo de lenguajes, ¿no? Por eso está creciendo tanto y por eso en este siglo XXI vamos a hablar muchísimo con las máquinas. Ya estamos viendo que cada vez hablamos más con las máquinas. Por ejemplo, con el móvil hablamos de manera oral buscando cosas y nos responde de manera oral con respuestas. Al menos en mi caso, hay un cierto cansancio en cuanto a interacción con una pantalla, la interacción visual. Sin embargo, el mismo teléfono que cansa como pantalla, al mismo tiempo es un elemento de compañía fabuloso en cuanto a audio. No necesita estar pegado al teléfono, no necesita tenerlo en la mano, no necesita verse. Por lo tanto, el disfrute de contenido audio es casi un momento de relajación en la relación con este omnipresente teléfono que tenemos, como tú bien has dicho, ¿no? Nos acompaña hasta el lado de donde dormimos. Sí, sin duda, es otro factor que contribuye a esa reformulación de la manera que accedemos y consumimos todo tipo de contenidos culturales, ¿no? Desde música, cine, series de televisión y en este caso audio, ¿no? Audiolibros y podcast. Y lo que estamos viendo a raíz de este maldito COVID y el cambio que está generando en nuestras sociedades, también está generando un cambio de los hábitos de consumo. Entonces, por ejemplo, antes en el otro proyecto que mencionabas, Storytel, vi claramente cómo teníamos como grandes picos de consumo de lunes a viernes en traslados a nuestro lugar de trabajo, ¿no? En las idas y vueltas, en transporte público o en el coche privado, la gente utilizaba sus móviles para escuchar contenido, audiolibros y también podcast, ¿no? Estamos viendo que a raíz del maldito COVID y la transformación que estamos viviendo, el prime time ahora, una de las franjas de mayor escucha, es de 10:30 a 12:30 de la noche y la gente está buscando esos momentos de para mí, por así decirlo, es un momento que quiero desconectar del resto del mundo, hasta a lo mejor de mi pareja, de mi familia, ya he metido a los chavales en la cama y lo que quiero es dedicarme media hora, una hora, el tiempo que me quede o hasta que me quede dormido, escuchando contenido del cual disfruto o aprendo, ¿no? Y esto estamos viendo claramente que probablemente se quede, es decir, que se ha aplanado, ahora que hemos también aprendido un nuevo lenguaje, se ha aplanado la curva de consumo. Antes, como decía, estaba muy concentrado en jornadas laborales y el fin de semana el consumo desaparecía y ahora estamos viendo que ha habido un aplanamiento de la curva de la escucha y se escucha en sesiones más cortas a lo largo del día. Por ejemplo, mucha gente también escucha podcasts y audiolibros a la hora de comer. Y el fin de semana se están encontrando nuevas franjas de escucha de audiolibros a media mañana. Se dicen en varias empresas que parece ser que todos los lunes son sábado por la mañana, es decir, que la gente se está levantando más tarde porque ya no hace falta estar hora y media en la carretera yendo al trabajo y entonces el consumo de audio puede estar hasta las 10 de la mañana, ¿no? Como si fuera un fin de semana que eres más lento intencionadamente en lo que haces y más disfrutón, ¿no? Que lo que estás intentando es aprovechar el máximo, no entrar a trabajar. Claro, Javier, pero todas estas proyecciones están basadas, por supuesto, en lo que ha pasado antes, en cómo nos hemos comportado antes. Y siempre queda este miedito de pensar, uy, ¿y si nos estamos metiendo en una burbuja y de repente explota y resulta que es que a la gente no le gustaba tanto el podcast? Hombre, si fuera algo que fuera puntualmente de estos meses, te daría la razón, Verónica, pero lo que estamos hablando son tendencias de casi una década, ¿no? Que ya no son tendencias, son verdaderamente costumbres y esas costumbres han ido arraigando y se están quedando ya como formas de consumo. Estamos viendo en todo tipo de consumo digital, en primer lugar, cómo afortunadamente, y esto yo creo que es uno de los grandes avances que hemos visto en los últimos años, y sobre todo en los mercados españoles, donde teníamos un grave problema, existe una cultura de pago ya. La gente está predispuesta a pagar por contenido cultural digital, sea series de televisión, sea música, sea audiolibros, próximamente también por podcast. Esto es muy importante, ¿no? Que desde un punto de vista de sociedad, que hayamos conseguido que la gente entienda que la creación de un contenido, independientemente de su expresión lingüística, sea un audio, sea algún texto,
hay que pagar por ello, ¿no? por su consumo. Y esto es gracias al esfuerzo que han hecho estas plataformas de suscripción en enseñar a la gente la amabilidad de los mismos, que por un pago mensual de X euros tú tienes acceso ilimitado a una serie de contenidos, ¿no? Y luego, cómo nosotros nos estamos transformando también a raíz de la transformación digital, no solo por la llegada de los podcasts, porque muchas veces en las diferentes industrias tendemos a mirarnos el ombligo y ver únicamente qué está ocurriendo con lo mío, ¿no? Pero si miras alrededor y ves lo que está pasando, como digo, en industrias primas hermanas, como son, por ejemplo, la prensa, estamos viendo que afortunadamente en este país hubo hace años, una década, que se intentó crear estas pasarelas de pago de los contenidos y se adelantaron a sus tiempos. Bueno, como buenos latinos diríamos, fracasaron, ¿no? Bueno, nos encanta decir que fracasaron a alguien y señalarlo además como, mira qué listillo eres, ¿no? Que ibas por aquí y te la has dado. No, en aquel momento se adelantó a sus tiempos, a lo mejor no era el momento más adecuado porque no había esa cultura de pago, pero ahora afortunadamente sí. Y yo creo que esto está aquí para quedarse, desde el punto de vista que si escuchamos o no más podcasts, que es un poco tu observación, dependerá de los creadores. Si son capaces de contarnos historias en formato audio que nos entretengan o que nos informen o que nos eduquen, seguiremos escuchando podcasts. Si se convierte en un contenido irrelevante y hay otros creadores que nos enseñan esas historias en otros lenguajes, visuales o textuales, pues andaremos ese camino. Como humanos siempre nos ha encantado que nos cuenten historias. Javier, es que el boom de la producción de podcast a la que estamos asistiendo es un fenómeno que viene de lejos, pero ha habido un pico enorme en estos últimos meses. En el 2020 España es uno de los países que más crecen en cuanto a oferta de contenidos. La percepción es que desde un punto de vista de contenidos no faltará ni calidad ni cantidad. Sí, y yo creo que esta es una buenísima historia y hay a veces que gente como que la malinterpreta llamándole la supuesta guerra de los contenidos o que el tema de que hay una sobreabundancia. A mí el hecho de que exista una amplísima diversidad de contenidos y que, por así decirlo, no tengas excusa para no escuchar, porque siempre habrá algún contenido ahí fuera en formato podcast que atienda a tu necesidad o afinidad de escucha, ¿no? Que esa historia de alguna manera te interese. El gran problema con esta avalancha en positivo de contenidos, y como bien decías, algunos de altísima calidad, otros irrelevantes, pero igual que en otras industrias, hay cantidad de libros en papel que si los tres fuéramos ahora una librería física señalaríamos con el dedo de que no se debería haber publicado nunca porque es absolutamente irrelevante, ¿no? Pero pocas veces se critica. Corrígeme si me equivoco, Javier, se publican en España casi 30.000 libros al año. Más 100.000. Sí, se publican cerca de 100.000 libros al año. ¡Oh! Me he equivocado por 3. ¡Oh! Sí, y ahí no contamos los de América Latina, que puedes añadir casi otros 100.000 más, ¿vale? Hay una sobreabundancia, pero esto es muy positivo. O sea, esto permite que cuando tú entras a una librería o una biblioteca, siempre puedas encontrar ese libro para ti. El problema, por así llamarlo, el reto, si queremos ponerlo en positivo, es cómo descubrimos esa lectura, en el caso que ahora que estamos hablando de podcast, esa escucha que me podría interesar, pero que desconozco que existe, ¿no? Y ahí entran, para mí, estos nuevos algoritmos inteligentes que verdaderamente nos pueden ayudar a descubrir ese contenido que está ahí aparcado en algún lugar del océano de Internet y que gracias a que estas tecnologías permiten saber si has escuchado un podcast hasta el final o no, si te has quedado a mitad de camino, si lo has comentado en algún tipo de redes sociales, si lo tienes guardado en tu biblioteca, si lo has compartido con tu entorno de familias, amigos, bueno, una serie de factores que indican claramente que ese contenido te ha gustado, no solo porque lo has escuchado, sino porque también lo has valorado y demás, y lo has compartido, y basándose en eso, el algoritmo puede intuir qué otro tipo relacionado te puede gustar, pero muchas veces también, que yo creo es aquí donde los desarrolladores nos tienen que ayudar a todos los gestores culturales, es a sacarnos de nuestra zona de confort en el entorno de escucha, ¿vale? Que no te estén recomendando constantemente más de lo mismo. Bueno, vamos a poner un ejemplo, que me gusta, por ejemplo, la historia o la novela negra, y que continuamente el algoritmo me esté recomendando más novela negra, ¿no? Lo que tendría que hacerte a lo mejor es adentrarte en otra categoría,
al principio relacionada con la novela negra, te puedo llevar a un mundo de historia, ¿vale? Donde hay algo, por así decirlo, de un entorno de novela negra, de crímenes y demás, pero poco a poco te estoy sacando de tu zona de confort y te estoy adentrando en otros ámbitos para expandir tu conocimiento, para que realmente retarte, que descubras. Esto lo hacía anteriormente físicamente un buen librero, o lo hacía un buen bibliotecario, o lo hacían los buenos críticos en los medios de comunicación cuando nos recomendaban películas o nos recomendaban música, ¿no? Hoy en día el ser humano, en combinación con estas tecnologías, va a poder hacer un mejor trabajo de recomendación y prescripción de contenidos que absolutamente desconocemos. Una pregunta, Javier. Tú conoces muy bien muchos de los formatos de audio. Has trabajado mucho el ebook, has trabajado el audiolibro y ahora el podcast. Y la pregunta es, ¿existe un único mercado para el audio al que podríamos hasta llegar a añadir la música, evidentemente, ¿no? Como se ve en determinadas tendencias? ¿O cada uno de estos formatos tiene su propio espacio? ¿Cómo ves tú la agregación del mundo del audio en un único conjunto o en conjuntos separados muy verticalizados? No, yo creo que conviven entre sí, desde el punto de vista que como humanos, vuelvo a repetir, como personas, a lo largo del día o a lo largo de la semana consumimos diferentes cosas. Esto es como si solo comiéramos un tipo de comida diariamente, ¿no? Por mucho que nos guste, todos los días paella, pues llegaría un momento que nos hartaríamos de la paella, ¿no? Entonces, en algún momento, a lo mejor estamos leyendo un ebook en una pantalla, en una tableta, un dispositivo de tinta electrónica, en algún momento porque me apetece desde el punto de vista que leer y, por ejemplo, hacer deporte, pues es bastante incómodo, leer en pantallas de hacer deporte es muy incómodo, pero escuchar un audiolibro o un podcast es muy amable. Me voy de viaje y no quiero cargar la maleta con libros en papel y entonces me llevo mis audiolibros en materias. Yo creo que conviven entre sí y algunos se solapan. El error que comete la industria es lo que llama esta palabra de canibalismo, canibalización. Es decir, que si yo estoy consumiendo, hasta ahora consumía ebooks y de repente aparece este nuevo formato que puede ser el podcast o los audiolibros, va a canibalizar el consumo anterior que tenía de ebooks. Y sí hay un cierto solapamiento, pero lo que hace es hacer crecer el mercado, ¿vale? Porque, por ejemplo, en España, y los datos son aún peores en América Latina, en España el 40% de la población no lee ni un solo libro al año. Es tristísimo, no lee un solo libro al año. Pero sí podríamos, de alguna manera, adentrarles al mundo de las historias a través de los podcasts y de los audiolibros. Es decir, que estas personas descubran estas historias maravillosas que nos pueden contar los creadores a través de los formatos audio y a lo mejor el día de mañana que ya les hemos enganchado a ese mundo imaginario que nos adentramos con la ficción o la no ficción, que descubran también que en otros formatos, como puede ser un libro en papel o un libro electrónico, también pueden adentrarse en ese tipo de historias. Por lo tanto, yo creo que conviven entre sí, pero lo que sí es cierto, como decíamos al principio de esta conversación, nos adentramos en el siglo XXI a un mundo mucho más sonoro. Como te decía, cada día más, y lo estamos viendo con todos estos altavoces inteligentes, que nos estamos comunicando con las máquinas de una manera más oral. Vamos a tener en nuestras casas dispositivos que les vamos a hablar. Va a ser la cosa más natural del mundo hablarle a tu nevera y preguntarle, oye, me voy a hacer la compra, ¿qué es lo que tengo que pedir? Yo sé que esto suena ahora día a ciencia ficción, pero esto ya va a ser una realidad antes de lo que sospechamos. Y es mejor, desde el punto de vista humanístico, que nuestra relación con las máquinas sea oral. Si echamos para atrás solo 2-3 años, acordaros cómo nos comunicábamos con las máquinas a través de un teclado y parecíamos nosotros un robot. Tú entrabas a un buscador como Google o como Yahoo y ponías, por ejemplo, restaurantes en Bilbao. Hablábamos como una máquina y la máquina nos respondía con una serie de enlaces, ¿sabes? De restaurantes en Bilbao, o de restaurantes Bilbao, Merluza o Besugo, tal, ¿no? Pero básicamente hablábamos con 3 palabras. Tú imagínate que entraras a una oficina de turismo aquí en el País Vasco y le dijeras a la persona que te está atendiendo, restaurantes, Besugo, Bilbao. Pues se te quedaría mirando como este loco que salga de esta oficina ahora mismo, ¿no? Pero es de la manera que hablamos con las máquinas hasta hace 2 días. Ahora, gracias a las tecnologías sonoras, nos comunicamos y hablamos al móvil, ¿no? Estamos viendo que ya mucha gente lleva el móvil como si fuera una tartera, lo lleva de manera rectangular en la boca y va hablando a través del dispositivo con otra persona que le está dejando un mensaje de voz, ¿no? Y yo creo que esto va a ser una evolución que va a hacer que el lenguaje sonoro y que por ahí los podcasts sigan creciendo de manera exponencial, no solo en creación, sino también en consumo. Se estima que ya hay cerca
de 1.000 millones de oyentes de contenido audio a nivel mundial, de podcast y audiolibros. Principalmente Fíjate, de podcast. Qué mercado gigantesco. Es enorme, enorme, pero esto acaba de empezar desde el punto de vista que en esta primera fase que yo la llamo de la década anterior de los podcasts, aunque básicamente, bueno, viene desde el año 2004, pero bueno, hasta que apareció Serial, que es como el antes y después, ¿sabes?, del arranque de esta categoría, a partir de ahí, lo que hemos visto en esta primera fase es una creación de contenido en abierto y gratuito que va a seguir siendo así. Vamos a tener siempre más contenido en abierto y gratuito, y lo que estamos viendo ahora es la aparición de contenido original y exclusivo en diferentes plataformas que complementan ese contenido abierto y gratuito. Y lo que va a exigir al creador es elevar aún más su nivel de creación y su nivel de producción. El oyente cada vez va a ser más exigente y va a exigir que ese podcast que le va a dedicar 20, 30 minutos tenga un buen guión, tenga una historia estructurada, esté bien producido, porque si no, lo va a dejar y se va a ir a otro contenido porque va a tener una oferta amplísima. Bueno, y un modelo nuevo es el que trae Podimo, que ya lo están utilizando en Dinamarca y ahora aterrizan en España. Cuéntanos, ¿cuál es esa oferta de valor que trae Podimo? O sea, ¿cómo hacen para decirle a un oyente que vale la pena pagar solo por podcast? Bueno, pues sí, este es el gran reto que ha asumido Podimo, de iniciar ese camino hacia esa segunda fase, donde en el app de Podimo, que te puedes descargar gratuitamente en España y en América Latina, están 19 países de América Latina, desde México cruzando hasta Argentina, ahí van a encontrar, por un lado, de manera agregada, cerca de 50.000 podcasts en español, que están disponibles en abierto y gratuito en todas las plataformas de escucha, y que nosotros en Podimo lo que hemos hecho agregarles, pero sobre todo lo que estamos haciendo es una labor de curación para que ese proceso de descubrimiento que he mencionado antes, ante esa avalancha en positivo de contenidos, tú encuentres esa siguiente historia de una manera amable, ¿vale? Y paralelamente, próximamente lanzaremos lo que llamamos la zona premium, y en esa zona premium lo que te vas a encontrar es contenido original que solo va a estar disponible en Podimo, y que para acceder al mismo vas a tener que pagar por acceder, ¿no? En Alemania y en Dinamarca, donde ya hemos lanzado la plataforma, para acceder a ese contenido tienes que pagar 4,99 euros al mes. En España será algo parecido, a lo mejor ajustamos un poco al precio debido a la crisis económica que vamos a sufrir en los próximos meses, pero lo que te va a permitir como oyente es acceder a ese contenido de altísima calidad que estamos produciendo con grandes creadores y que solo lo puedes escuchar en Podimo, y que a través de tu consumo, que para mí es lo más interesante de esta plataforma, tú contribuyes directamente con esos creadores. Es decir, del dinero que Podimo cobra, imaginemos que es 4,99, la mitad de ese contenido va a los creadores que tú escuches. Esto es un poco como el consumo responsable, es decir, que a través de mis actos, a través de mi escucha, yo quiero que ese creador siga haciendo ese podcast porque me entretiene, porque me hace más inteligente, porque me lo hace pasar bien, ¿vale? Entonces es como una relación directa del oyente, consumidor de contenido cultural, con el creador, diciendo, me gusta lo que haces y la mitad de mi suscripción va para ti. Y yo creo que es un modelo muy inteligente y ya veremos cómo funciona. ¿Y la publicidad, Javier? ¿Vosotros no contempláis en Podimo el modelo publicitario? La publicidad es la principal vía de ingresos hoy en día del mundo del podcasting en los Estados Unidos. Y esto lo quiero recalcar porque es muchas veces erróneo el análisis que se hace sobre el futuro del podcasting en Europa en relación a Estados Unidos. Debemos tener en cuenta que Estados Unidos es, en primer lugar, un gran continente, ¿vale? Porque tiene, ¿sabes?, una extensión de un continente, donde es un país que tiene una única moneda, un único idioma, y eso hace que exista una economía de escala para que el dinamismo de la publicidad pueda tener lugar. De esos 1.000 millones de dólares que he mencionado anteriormente que se van a generar este año en ingresos en el mundo del podcasting, 700 de ellos vienen de Estados Unidos y vienen a través de ingresos publicitarios. Si nos vamos a Europa, en Europa somos otro gran continente, más viejuno, ¿vale?,
Pero no tenemos un mercado único, como sabéis somos 27 países con 27 idiomas. Sí es cierto que tenemos una moneda única, aunque a veces dudo de cuánto tiempo lo vamos a tener más, pero bueno, eso es otro debate. Pero la economía de escala sí he sido irónico ahí, la economía de escala del mercado publicitario, desgraciadamente en Europa no se va a dar. Y para que veáis un número, en Estados Unidos, como he dicho, este año se van a generar 700 millones de dólares en publicidad alrededor de los podcasts. En Europa solo se va a generar 50 millones de dólares en publicidad este año en podcasts. 50 millones versus 700. Por eso, las iniciativas como Podimo, que piensan que los ingresos a través de plataformas de streaming, plataformas de suscripción, que en Europa sí están funcionando. Muchas veces decimos, ¿no? Netflix, el crecimiento de Netflix, el crecimiento de Spotify, pensamos siempre que son los mercados anglosajones los que están liderando ese crecimiento de streaming. Y no, es Europa donde existe el mayor consumo, al igual que en América Latina, en México y en Brasil es impresionante también el crecimiento que tienen las plataformas de streaming, pero es en Europa donde plataformas de audiolibros como Storytel, donde plataformas de podcast como Podimo, donde plataformas de música como Spotify, hasta la propia Netflix tienen más clientes que en el mercado norteamericano, ¿vale? O sea que hay una cultura de consumo de pago altísima. Por eso nosotros creemos en Podimo que esta nueva oferta de contenido original y en exclusiva previo pago de una entrada, ¿sabes? 3,99, 4,99, como nosotros decimos internamente, casi no duele, porque es, ¿sabes? Un vino con una tapa o un café, ¿sabes? Con un bollo, y te va a permitir no solo escuchar contenido estupendo, sino apoyar directamente a tus creadores de referencia, que para mí es lo que decía al principio de nuestra conversación. Si conseguimos en el siglo XXI, en la cultura digital, crear modelos de comercialización y distribución de contenidos que de alguna manera garanticen que los creadores puedan vivir de ello, lo habremos hecho bien. Como hagamos una sociedad digital donde el creador no sea debidamente compensado, yo creo que lo habremos hecho bastante mal. ¿Quieres promover tu podcast en este podcast? ¿Conoces una gema desconocida que quieres aconsejar a nuestros oyentes? Escríbenos a goodmorningpodcast@sam321.com. Mándanos tu sugerencia y cada semana vamos a presentar un podcast que hay que conocer por su calidad, frescura, innovación, un proyecto inspirador para toda nuestra comunidad. Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast@sam321.com. ¿A qué esperas? Pero ¿cuántos suscriptores de estos premium que estén pagando todos los meses ese $3.99 o el precio que termine siendo son necesarios para que Podimo se pueda mantener? O te pongo la pregunta más difícil todavía, ¿cuántas escuchas necesita un podcast así, bien creado, con su guión, con varios locutores, varios editores, con trabajo de campo? ¿Cuántas escuchas necesita para recuperar el coste de la producción? Vale, todavía no lo sabemos porque acabamos de nacer. Sabes que somos una empresa que llevamos menos de un año, pero hemos hecho muchísimos análisis de negocio y al igual todo el equipo directivo venimos de diferentes plataformas de experiencia audio. Como comentábamos, yo vengo del mundo de Storytel, pero otros en el equipo vienen del mundo de Spotify y otros vienen del mundo de la suscripción. Nosotros estimamos que, ten en cuenta que este negocio no es de volumen, ¿vale? Este es un negocio, por así decirlo, de calidad de producción y de conversión. El 20% de los oyentes deben de suscribirse para que salgan los números, ¿vale? Esto es también un error que muchas veces la gente interpreta sobre el potencial del consumo de pago. Tú puedes hacer esta lectura de manera negativa. Tan solo el 20% de los oyentes están dispuestos a pagar. Y yo te digo, yo le doy la vuelta y te digo, solo necesito que el 20% de los oyentes estén dispuestos a pagar para que esto sea rentable. Y Javier, el ejemplo de Spotify en música es un ejemplo que te demuestra que el 20% se supera ampliamente. Exacto. De la base de casi 300 millones de usuarios registrados y oyentes de Spotify, casi el 50% pagan Spotify Premium en alguna de sus versiones. ¿No parece una estimación absurda? No, yo como emprendedor siempre hago las estimaciones en el ámbito más
conservador, o si quieres como buen latino, pesimista, ¿vale? Con el fin de que todo lo que venga mejor a partir de ahí. Entonces un 20% es un baremo bajo. Como tú bien has analizado, esto puede incrementarse hasta un 50% porque la industria prima hermana de la música lo estamos viendo y es una realidad. Y sobre todo, otra vez que hay mucha confusión, los ingresos de Spotify derivados de la publicidad son menos de un 10%. Muchas veces estamos viendo en todas estas operaciones que está haciendo Spotify en relación al mundo del podcasting, y nuevamente hay un error en el sector que lo están analizando desde el punto de vista de ingresos publicitarios. Entonces los ingresos publicitarios generan menos del 10%. Acaban de salir una noticia también para otra industria prima hermana, que es la prensa escrita, donde el New York Times por primera vez este año, los ingresos derivados de la suscripción de sus contenidos son superiores a los ingresos derivados de la publicidad. Y era hace menos de una década, ese medio vivía de la publicidad. Claro, pero hay un fenómeno también, Javier, que es el fenómeno de concentración. El New York Times se está convirtiendo en el Netflix de la información. Sus 6 millones de abonados que pagan entre la suscripción al papel, que todavía es significativa, y suscripciones digitales, casi están funcionando como una aspiradora, ¿no? Todo el que quiere información tiene que estar abonado al New York Times. ¿Hay un riesgo de que algo así pase también en el mundo del audio? O, dicho de otra manera, ¿es posible competir con estos monstruos a lo Spotify, a lo Amazon Audible, a lo Apple? Es decir, ¿hay hueco como para que esta siga siendo una industria muy democrática, muy abierta, en la que haya muchos proyectos, algunos locales, algunos internacionales, con modelos de negocios diferentes, o nos acercamos a una situación winner takes all, el ganador se lleva todo el mercado? ¿Cómo lo ves? No, y verdaderamente la historia de la economía empresarial demuestra que no es el caso. En un momento sí es verdad que se acerca ese análisis, esa mirada que tú dices de que parece ser que va a haber una posición dominante, pero luego, o por motivos legislativos, como se está ya viendo en Estados Unidos, que el Congreso de Estados Unidos está viendo la oportunidad o no de cómo se hizo en los años 80 la fragmentación de la famosa AT&T, la telco de los Estados Unidos, que debido a la posición dominante que estaba tomando en ese sector, decidió fragmentarla y se convirtió en las 9 Baby Bells, las 9 telcos que nacieron de la AT&T, con el fin de seguir fomentando la competencia, que al final la competencia es igual a innovación y creatividad, ¿no? Y ahora el Congreso de Estados Unidos está valorando que si estas empresas como Apple, como Google, como Amazon y como Facebook, las famosas gafas, ¿sabes? Si Google la G, la A de Amazon, la F de Facebook y la A de Apple, el acrónico de esto, las gafas, si conviene o no hacer esta fragmentación otra vez, de regular estas actividades con el fin de fomentar la mayor competitividad. En el mundo del podcast estamos todavía muy lejos de ese posible escenario, y afortunadamente tenemos, como estamos viendo a diario, no solo plataformas internacionales que tienes, sabes, como hemos visto, sabes, Google Podcast o Apple Podcast, o luego plataformas europeas como Podimo, pero también nacen o están, sabes, en Estados Unidos iHeart, luego tienes yo que sé, en Argentina Postas, tienes también en México Convoy. Yo creo que todavía nos queda una década de crecimiento del sector, desde el punto de vista de que vamos a ver un mayor número de actores locales e internacionales entrando. Luego sí veremos en esos ciclos económicos una concentración, es decir, que habrá fusiones y adquisiciones por parte de los diferentes actores. Y luego, en el caso de que se haga muy potente, pero esto es una feliz historia del cuento, o sea, si en el caso de que se haga una industria súper potente, que represente miles de millones, que haya muchísima gente viviendo de esto, pues vendrá la legislación y nos obligará a fragmentarnos. Pero es un final muy feliz, en vez de que aquí no haya nada y que todo se quede en un bluff y que tengamos que vivir de otra cosa. Por lo tanto, yo no sé, me apunto a la primera versión del cuento. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por tu contribución, y ahora, para terminar, queríamos tu opinión para jóvenes creadores. Nos gusta siempre en este podcast
tener la opinión de grandes expertos de esta industria para quienes están planteándose hacer un podcast o están haciendo sus primeros pinitos, sus primeras experiencias en podcast. Entonces, nos gustaría que nos dieras tu opinión. ¿Qué dirías a un joven creador que hoy se quiera acercar a este medio? Con toda la ilusión, evidentemente, tanto de los jóvenes como del nuevo medio. En primer lugar, yo lo que le recomendaría es que antes de ponerse a escribir un guión o producirlo, que escuche muchísimos podcasts. No hay mejor manera de entender el medio y de ver cómo puedes tú contribuir aportando tu historia o aportando tu análisis, en el caso que sea un podcast informativo, que a través de la escucha en la fase principal, ¿no? Entonces, a mí muchas veces cuando estoy dando clases en universidades y veo que hay gente que se tira a la piscina y va a contar su historia sin haber visto antes qué se produce, cómo se cuenta, qué tipo de historias, la duración, la frecuencia, cómo lo vas a comercializar, el diseño de la cubierta de tu podcast, el título, ¿sabes? ¿Cómo lo vas a titular? Todo eso es importantísimo, porque a lo mejor es una maravillosa historia, pero que desgraciadamente pasa desapercibida y se queda ahí en el olvido del océano de Internet porque nadie la ha descubierto. Que vuelvo a repetir, esto ya lo hemos visto antes, en el mundo del libro, en el mundo del cine, ¿sabes? Esto... Del blog. Del blog, exacto. El mundo del blog también. A mí el podcast me recuerda mucho al blog. Yo entré en el mundo digital a finales de los años 90 y en aquel momento, sobre todo al principio de la primera década del siglo XXI, no eras nadie si no tenías un blog. Ahora parece ser que es lo mismo, ¿eh? No eres nadie si no tienes un podcast, ¿no? Pero para no perderte en el camino como creador y que verdaderamente lo que hagas te aporte a ti como creador y a la vez añadas a ese gran catálogo de historias que pueda haber en Internet en formato podcast, escucha muchos podcasts antes de crear el tuyo porque te va a dar muchísimas claves. Por lo tanto, la primera cosa es escuchar mucho. ¿Y la siguiente? La siguiente es... desde un punto de vista de producción, o rodéate de profesionales ¿sabes? Haz un curso de formación para verdaderamente que la experiencia sonora de ese podcast tenga también la excelencia, no solo en la historia, sino en la producción. Porque 2/3, esto lo aprendí cuando estuve trabajando en el mundo del audiolibro, 2/3 del proceso de decisión de que si me quedo a escuchar o no ese contenido sonoro, sea audiolibro, sea podcast, es la voz y la producción. Si en los primeros minutos la voz no me convence o la producción no es óptima, el oyente se va inmediatamente. Entonces es una de las claves también, que la producción sea excelente. Rodéate de buenas casas productoras, que afortunadamente en España y en América Latina tenemos una industria de profesionales excelentes. Y si no tienes una buena voz, pero tienes una estupenda historia que contar, contrata una buena voz, que también afortunadamente tenemos una industria de doblaje en este país que permite que un buen profesional te narre tu historia de una manera súper interesante. Luego lo malo en nuestros mercados es que nadie habla inglés, porque como doblamos todo, por eso tenemos esa industria de doblaje. Pero bueno, el siguiente paso sería ese. Rodéate de profesionales de la producción y haz una gran historia excelentemente bien producida. Bueno, Javier, qué buena conversa, de verdad. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Good Morning Podcast. Y a todo el que está escuchando, hay que decirle que se baje Podimo, ¿no? Que ya está disponible. Sí, tiene 14 días gratis, es absolutamente gratuito, y 14 días para escuchar el contenido original, que solo puede estar en Podimo. Por lo tanto, sí, les animo a que se lo descarguen y que lo escuchen. Bueno, maravilloso, Javier. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros, ha sido un placer conversar. Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM 321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.